We all started off in the commandos. I think Paddy was number 11, wasn't he? Scottish. I was number 7. 7, 8 and 11 went out to the Middle East together, Lay Force. And nobody liked us from the time we got there. Paddy Mayne era conocido por su atlética figura, carácter animado y locuras como soldado durante la Segunda Guerra Mundial. They wanted to disband us, or they wanted to take, not part of our glory, but they wanted to get rid of this small band of people which are doing so much damage to their pride because they haven't been able to do it themselves. Únete a nosotros mientras exploramos al desconocido asesino irlandés que más temían los nazis. Paddy Mayne, comando SAS, se infiltró silenciosamente en la base aérea alemana. El teniente coronel Robert Blair Mayne, más conocido como Paddy Mayne, era un oficial del ejército británico de Newtownards que jugaba al rugby para Irlanda y los British and Irish Lions. También era abogado, boxeador amateur y miembro fundador del Servicio Aéreo Especial, conocido como SAS. Durante la Segunda Guerra Mundial, Mayne fue uno de los soldados más condecorados del ejército británico. La noche del 14 de diciembre de 1941, hacía mucho frío en el desierto del norte de África. La base aérea alemana e italiana fuera del pueblo de Tamet estaba ubicada a medio camino entre El Agheila y Trípoli, en Libia. Era una estación crucial en la costa sur del Mediterráneo, que brindaba apoyo al Afrika Korps del general Erwin Rommel y al ejército Panzer África del mariscal de campo Albert Kesselring. Tamet era un objetivo deseable para las fuerzas de la Commonwealth. La base estaba cerrada por la noche. Alrededor de 30 aviadores alemanes e italianos estaban comiendo, bebiendo, jugando a las cartas y charlando en el edificio de madera que servía como casino de oficiales. Tan preocupados como estaban, los pilotos se sorprendieron cuando la puerta se rajó bajo el impacto de un pie con botas. La silueta de un soldado grande en uniforme británico, con una ametralladora calada en su cadera derecha, dominaba la entrada. Cuando abrió fuego, los gritos de horror y angustia resonaron en la habitación. Para cuando el tambor de 50 rondas de la ametralladora Tommy quedó vacío, la habitación estaba cubierta de sangre y llena de hombres muertos y moribundos. El enorme soldado enemigo desapareció casi tan rápido como apareció. Era el teniente Robert Blair, Paddy Mayne del Servicio Aéreo Especial de Gran Bretaña, y no había terminado con Tamet. Después de que Mayne y los otros 5 miembros de su unidad de comando galoparan hacia la oscuridad estigia del desierto circundante, las tropas paniqueadas y desorientadas de la base pasaron más de una hora disparándose entre sí en la penumbra. El ataque inicial ocurrió a las 9:40 de la noche horas. Justo después de las 11 de la noche horas, Mayne y sus hombres regresaron a la pista de aterrizaje y comenzaron a colocar explosivos en los aviones alemanes e italianos estacionados a lo largo del perímetro de la base. También colocaron trampas en el combustible, municiones y postes telefónicos. Justo antes de la medianoche, Tamet explotó en una furia volcánica, pulverizando aviones e incendiando combustible y municiones. Esta instalación crucial del eje quedó temporalmente inoperable gracias a la brillante labor de Paddy Mayne y su comando. La vida temprana de Robert Blair Paddy Mayne. Mayne nació en Newtownards, condado de Down, Irlanda, como el 6º de 7 hijos de una familia protestante. Los Mayne eran importantes propietarios de tierras que tenían varias empresas minoristas en la ciudad. Paddy fue nombrado en honor a su primo segundo, un soldado del ejército británico que sirvió en la Primera Guerra Mundial. Mount Pleasant, la residencia familiar, estaba situada en las colinas sobre Newtownards, donde Mayne asistió a la escuela de gramática Regent House. Fue allí donde se descubrió su aptitud para el rugby y comenzó a jugar en el primer 15 del colegio, así como en el equipo local de Arts RFC a la edad de 16 años. Mientras estaba en la escuela, también jugó al cricket y al golf y demostró habilidad para el tiro en el club de rifles. Después de graduarse de la escuela secundaria, asistió a la Universidad Queen's en Belfast para estudiar Derecho con el objetivo de convertirse en procurador. Mayne sirvió como cadete de oficial en el contingente de la Universidad Queen's de Belfast, cuerpo de entrenamiento de oficiales mientras asistía a la universidad. Durante su tiempo en la universidad,
comenzó a boxear y se convirtió en campeón universitario de peso pesado de Irlanda en agosto de 1936. Luego llegó a la final del campeonato universitario de peso pesado británico, pero perdió por puntos. Al año siguiente, con un hándicap de 8, ganó la Copa del Presidente del Club de Golf Scrabo. Mayne obtuvo su primera gorra completa para Irlanda en el rugby en 1937 contra Gales. Después de 5 gorras más para Irlanda como delantero de cierre, Mayne fue elegido para la gira de los British Lions de 1938 a Sudáfrica. Aunque los Lions perdieron el primer test, una publicación sudafricana informó que Mayne fue excelente en un paquete que enfrentó valientemente y sin vacilación el enorme desafío. Apareció en 17 de los 20 partidos provinciales y en los 3 tests. Después de regresar de Sudáfrica, se unió al Malone RFC en Belfast. Paddy, el deportista y abogado. Paddy era un destacado atleta y deportista versátil, representando principalmente a Irlanda y a los British Lions en rugby. Era un personaje complicado e intrigante. Era un hombre altamente inteligente que estudió Derecho y tenía un interés en la literatura. Sin embargo, también era problemático e inestable. El comportamiento alborotado de Mayne, alimentado por un excesivo amor por el alcohol y un absurdo sentido del humor, a menudo podía escalar hacia la violencia. Sus hazañas en el viaje de los British Lions a Sudáfrica en 1938 se han convertido en legendarias. Según los informes, destrozó habitaciones de hotel, se peleó con trabajadores del muelle ebrio, liberó a un convicto al que había hecho amigo y dejó el cadáver ensangrentado de un antílope en el suelo de su hotel después de una excursión de caza nocturna. Honestamente, no es el tipo de persona que tendría como amigo en la vida real, pero durante una guerra, supongo que tipos como Paddy eran apreciados. Gira de Paddy Mayne con los British Lions en 1938. Durante la gira con los Lions en Sudáfrica en 1938, la naturaleza alborotadora de Mayne salió a relucir, destrozando habitaciones de hotel de colegas, liberando temporalmente a un convicto al que había hecho amigo, trabajando en la construcción del estadio Ellis Park y escapando de una cena formal para ir de caza de antílopes. Mayne se graduó de Queen's a principios de 1939 y se unió a George McLean & Company en Belfast después de 5 años como empleado en TCG Macintosh. Mayne recibió grandes elogios durante sus 3 partidos con Irlanda en 1939, con un informe que afirmaba: Mayne, cuya eficiencia tranquila y casi despiadada contrasta directamente con la exuberancia de O'Loughlin, parece lento, pero cubre el terreno a una velocidad extraordinaria para un hombre de su complexión. No hay duda de que Mayne, el atleta, fue apreciado. Carrera militar de Paddy Mayne desde 1939. Mayne se enlistó en los Royal Ulster Rifles en 1939, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Pero su deseo de aventura lo llevó a ofrecerse como voluntario para los comandos, los nuevos soldados de asalto anfibios de Gran Bretaña. El regimiento de Mayne, el Comando número 11, llegó al Medio Oriente en 1941 y combatió contra los franceses de Vichy en Siria, donde se distinguió durante su primera experiencia de combate en la batalla del río Litani. Recibió una mención en despachos por capturar sus objetivos y numerosos detenidos. Paddy en el SAS. Según la tradición regimental, Mayne fue reclutado en el SAS desde una celda de prisión donde esperaba un consejo de guerra por agredir a su comandante. Sea cual sea la verdad de la narrativa, Mayne resultó ser una excelente adición a su nuevo equipo. Después de la desastrosa operación inicial del SAS en el norte de África, en noviembre de 1941, Mayne fue el primero en llevar al organismo el éxito tan necesario. Tras la captura de David Stirling en enero de 1943, Mayne asumió el mando del primero regimiento SS. Se enfrentó al desafío, liderando campañas en Sicilia, Italia, Francia y Alemania. Cada una de estas incluía al SAS asumiendo nuevas y difíciles tareas. El 10 de julio de 1943, Mayne comandó la unidad, renombrada Escuadrón de Incursiones Especiales, en un asalto anfibio a una instalación de artillería en el acantilado en Capo Murro di Porco en Sicilia.
Unos días después, llevaron a cabo un ataque audaz a plena luz del día en el puerto de Augusta. En septiembre de 1943, el SRS jugó un papel importante en una operación defensiva en Termoli, Italia. La unidad sufrió graves bajas cuando un fuego de artillería alcanzó un camión que transportaba tropas. En 1944, la unidad recuperó su antiguo título de primero SAS y participó en la invasión aliada de Europa. Entre junio y septiembre de 1944, actuó como una unidad guerrillera, operando detrás de las líneas enemigas con combatientes de la resistencia francesa conocidos como la Maquis, para desestabilizar el transporte y la infraestructura industrial, emboscar columnas alemanas y coordinar ataques aéreos. Esta campaña se caracterizó por una mayor ferocidad. El SAS sufrió mucho a manos de los despiadados servicios de seguridad de Alemania, y decenas de miembros del SAS capturados fueron ejecutados en cumplimiento de la infame Orden Comando de Hitler. Finalmente, en 1945, Maine condujo a sus hombres al corazón de Alemania, liderando la ofensiva aliada. Esta campaña dio un giro a las tornas para el SAS, que ahora eran el objetivo de emboscadas, francotiradores y minas. El 9 de abril, cerca de Oldenburg, Maine llevó a cabo su último gran esfuerzo heroico, rescatando a varios de sus hombres que habían quedado atrapados en una zanja después de una emboscada. Durante esta operación, Maine ahuyentó o mató a los francotiradores enemigos escondidos en edificios agrícolas cercanos. Luego enfrentó a los adversarios en un área boscosa, conduciendo un jeep arriba y abajo de la carretera cercana, mientras su artillero abría fuego contra las posiciones alemanas. Uno de sus oficiales señaló que solo podía haber una explicación para la supervivencia de Maine: la audacia y el coraje que exhibió al conducir su jeep hacia su campo de fuego desconcertaron momentáneamente al enemigo. Ataque de Paddy al aeródromo de Tamet, en Libia. En la noche del 14 de diciembre, Paddy lideró un pequeño escuadrón en un ataque al aeródromo de Tamet, en Libia. El equipo de Maine irrumpió en el comedor de los oficiales, abatiendo a los alemanes e italianos dentro. Luego atacaron a Lewes, lanzando bombas sobre algunas de las aeronaves y disparando a las cabinas de otras. En total, se destruyeron 24 aviones, junto con tanques de combustible, un depósito de municiones y una línea de postes telegráficos. Este ataque es especialmente notable porque Maine arrancó el panel de control de una aeronave adversaria, un acto hercúleo que ha pasado a la historia del SAS. Muchos más éxitos seguirían en la campaña del norte de África, con Maine destruyendo personalmente más de 100 aviones. Batalla de Gazala. La batalla de Gazala tuvo lugar del 26 de mayo al 21 de junio de 1942, durante la campaña del desierto occidental de la Segunda Guerra Mundial, al oeste del puerto de Tobruk en Libia. El ejército Panzer África, que incluía batallones alemanes e italianos, se enfrentó al octavo ejército británico, compuesto principalmente por soldados británicos de la Commonwealth, indios y franceses libres. Las tropas del eje lanzaron un ataque de engaño en el norte, mientras que el ataque principal rodeaba el flanco sur de la posición de Gazala. La guarnición francesa libre resistió inesperadamente en el extremo sur de la línea, alrededor del cuadro de Bir Hakeim, dejando al ejército Panzer África con una ruta de suministro larga y vulnerable alrededor de la línea de Gazala. Rommel se retiró a una posición defensiva detrás de campos de minas aliados, estableciendo una base en medio de los defensores británicos. Ingenieros italianos despejaron minas del lado oeste de los campos de minas para abrir un canal de suministro hacia el lado del eje. La Operación Aberdeen, la ofensiva del octavo ejército para acabar con el ejército Panzer, fue mal coordinada y completamente destruida. Se perdieron muchos tanques británicos y el ejército Panzer recuperó la iniciativa. El octavo ejército se retiró de la línea de Gazala y las fuerzas del eje conquistaron Tobruk en un día. Rommel persiguió al octavo ejército hasta Egipto, obligándolo a abandonar varias posiciones defensivas. La batalla de Gazala es ampliamente considerada como la mayor victoria de Rommel. En la primera batalla de El Alamein, el octavo ejército detuvo el asalto del eje, ya que ambos bandos estaban cerca del agotamiento. Para ayudar al avance del eje hacia Egipto, se pospuso el ataque planeado a Malta.
los británicos pudieron resucitar Malta como base para ataques a convoyes del Eje hacia Libia, complicando significativamente los problemas de suministro del Eje en el Alamein. Mayne, ahora capitán, lideró a sus hombres en ataques críticos contra el muelle de Benghazi y los aeródromos cercanos. El 15 de marzo, partió para atacar un aeródromo llamado Berka Satellite. Llegó al objetivo a las 3 de la madrugada del día siguiente, acompañado por 2 cabos llamados Rose y Bennett, así como el soldado Byrne. Los comandos destruyeron los depósitos de combustible de la base, 15 aviones y una pila de 12 torpedos. Escaparon limpiamente, pero perdieron su punto de encuentro y tuvieron que caminar 30 kilómetros por el desierto caliente hasta el siguiente lugar de recogida. El 26 de mayo, Rommel lanzó un devastador ataque, capturando Tobruk, un bastión aliado de larga data, y capturando a 33.000 prisioneros, incluidos 5 generales, así como un gran botín de tanques, piezas de artillería, alimentos y suministros médicos. Para fines de junio, el 8º ejército británico había sido empujado hasta el Alamein, al otro lado de la frontera egipcia, y estaba a solo 60 millas al oeste de Alejandría. Después de infligir un martilleo aéreo a los británicos en Malta, Kesselring pensó que la isla ya no era un peligro importante y dejó en tierra sus aviones de guerra. La Real Fuerza Aérea aprovechó al máximo el respiro, enviando cantidades significativas de pilotos y aviones de combate Supermarine Spitfire a Malta. Con las líneas de suministro alemanas siendo devastadas por aviones, las unidades de la Luftwaffe se vieron obligadas a retirarse del avance hacia el este de Rommel y reanudar el ataque a los aeródromos de la RAF en la isla. Con las fuerzas aéreas del Eje disminuyendo, Mayne y Stirling concluyeron que los ataques a los aeródromos alemanes eran críticos para disminuir aún más la valiosa asistencia aérea táctica de Rommel. Del 4 al 9 de julio de 1942, los ataques de Paddy Mayne. Desde noviembre de 1941 hasta finales de 1942, Mayne participó en numerosas misiones nocturnas en lo profundo del territorio enemigo en los desiertos de Egipto y Libia, cuando el SAS sembró el caos al destruir numerosas aeronaves enemigas en tierra. Mayne fue pionero en el uso de jeeps militares en operaciones sorpresa de golpear y correr, especialmente contra campos de aviación del Eje. Se informó que personalmente destruyó hasta 100 aviones. Tras el fracaso del anterior intento inicial detrás de las líneas enemigas, su primer ataque exitoso en Wadi Tamet el 14 de diciembre de 1941, que dañó aeronaves y depósitos de combustible, contribuyó a la supervivencia del SAS. Mayne recibió la Orden del Servicio Distinguido por su papel en el ataque a Tamet. El 24 de febrero de 1942, recibió una mención en despachos. Ataque al aeródromo de Sidi Hanish. El ataque al aeródromo de Sidi Hanish fue una operación militar llevada a cabo en la noche del 26 de julio de 1942. Durante la campaña del desierto occidental de la Segunda Guerra Mundial, una unidad británica del Servicio Aéreo Especial, liderada por el mayor David Stirling, atacó un aeropuerto controlado por los alemanes en Egipto. Varias aeronaves de la Luftwaffe que transportaban suministros a las fuerzas del Eje fueron destruidas o dañadas por disparos de ametralladora y bombas. Las unidades de primera línea del Eje fueron redirigidas para reforzar las guarniciones en la retaguardia, que eran vulnerables a los ataques. La operación comenzó en la noche del 26 y 27 de julio, con 18 jeeps, cada una llevando 3 o 4 comandos británicos o franceses, viajando por el desierto en formación sin luces. El clima era fantástico, con una luna llena y sin nubes. Cuando los asaltantes llegaron al aeródromo, se encendieron las luces que bordeaban la pista, lo que causó alarma entre los comandos, quienes asumieron que habían sido detectados, pero las luces se encendieron para permitir el aterrizaje de un bombardero de la Luftwaffe. Stirling disparó una bengala verde y dirigió a los jeeps para que formaran una formación de Bess en la pista. El SAS se apresuró a la pista, disparando sus armas K, cargadas con munición trazadora a las aeronaves alemanas estacionadas, que incluían bombarderos en picado Junkers JU-87 Stuka, aviones de transporte JU-52 y cazas Messerschmitt Bf-109.
Las fuerzas alemanas respondieron con ametralladoras y armas antiaéreas, dejando fuera de combate a un jeep. El Lance Bombardier John Robson, un soldado del SAS de 21 años que manejaba una ametralladora, fue alcanzado y murió como el único herido aliado durante la operación. Después de una última búsqueda de aeronaves intactas, los intrusos agotaron su munición y negociaron su salida. Paddy Mayne plantó una bomba en el motor de un bombardero estacionado antes de huir. Los asaltantes destruyeron o dañaron aproximadamente 40 aeronaves de la Luftwaffe, con el SAS reclamando 25, ya que era habitual subinformar las pérdidas del eje. En enero de 1944, Mayne fue ascendido a teniente coronel. Mayne fue ascendido a teniente coronel y asignado al liderazgo del primero regimiento SAS. Luego lideró al SAS con distinción durante las últimas misiones de la guerra en Francia, Holanda, Bélgica, Alemania y Noruega, a menudo trabajando junto a las fuerzas de resistencia locales como los maquis franceses. Durante la guerra, se convirtió en uno de los soldados más condecorados del ejército británico, recibiendo la Orden del Servicio Distinguido con 3 barras 4 veces, lo que lo convierte en uno de los 7 únicos británicos en hacerlo. Mayne fue pionero en el uso de jeeps militares en operaciones sorpresa de golpear y correr, especialmente contra aeródromos alemanes. Para el final de la guerra se dijo que había destruido 130 aviones por sí solo. Mayne recibió la segunda barra de su DSO por su liderazgo y desprecio personal por el peligro en Francia, donde entrenó y colaboró estrechamente con la resistencia francesa. Además, el gobierno francés de posguerra lo decoró con la Legión de Honor y la Cruz de Guerra, convirtiéndolo en el primer extranjero en recibir ambos premios. A menudo se ha cuestionado por qué Mayne no recibió la Cruz Victoria, e incluso el rey Jorge VI expresó sorpresa por la decisión. La razón casi definitivamente radica en el comportamiento agresivo de Mayne hacia algunos de sus superiores, así como en el escepticismo de la jerarquía del ejército hacia las actitudes y técnicas inusuales de las fuerzas especiales. Mayne fue recomendado para la Cruz Victoria. En abril de 1945, Mayne lideró 2 escuadrones de jeeps blindados a través de las líneas del frente hacia Oldenburg en la Operación Howard, la última de su tipo en la guerra. Rescató a sus soldados heridos y destruyó un puesto de ametralladoras alemanas en un asentamiento cercano. El mariscal de campo Bernard Montgomery, comandante del Grupo de Ejércitos Aliados 21, autorizó la citación, que recomendaba a Mayne para la Cruz Victoria. El éxito de su misión para despejar un camino para la 4ª División Blindada canadiense y sembrar la desorganización entre el enemigo se debió a su brillante liderazgo militar y su valor frío y calculado, y a un único acto de valentía que expulsó al enemigo de un pueblo clave fuertemente defendido, rompiendo así la costra de las defensas enemigas en todo el sector. Sin embargo, como era costumbre en ese momento, el premio fue rebajado a un premio menor, y Mayne ganó una 3ª barra para el DSO. Los contemporáneos de Mayne cuestionaron por qué no se le otorgó la Cruz Victoria. El problema llegó a un punto crítico cuando, después de una campaña pública, se introdujo un premio póstumo en el Parlamento del Reino Unido. Una moción de temprano día presentada a la Cámara de los Comunes en junio de 2005 y respaldada por más de 100 diputados, afirmó que debería serle otorgada la cruz. El gobierno del Reino Unido se negó a reabrir el asunto, pero la asociación Blair Mayne se comprometió a continuar su campaña para que se le otorgara retrospectivamente la Cruz Victoria a Mayne. Vida después de la guerra. Mayne fue contratado en 1945 para trabajar como subordinado del líder de expedición Edward W. Bingham en la dependencia de las Islas Falkland Survey. Viajó a las Islas Falkland, Isla Decepción y Port Lockroy. Mayne regresó a Newtownards y trabajó como abogado antes de convertirse en secretario del Colegio de Abogados de Irlanda del Norte. Tenía un dolor de espalda significativo, así que ni siquiera podía ver juegos de rugby como espectador. Rara vez discutía su deber en tiempos de guerra. En la noche del martes 13 de diciembre de 1955, después de asistir a una reunión regular de la Logia de la Amistad, Mayne continuó bebiendo con un amigo masónico en la cercana ciudad de Bangor antes de regresar a casa temprano. Alrededor de las 4 de la mañana,
fue descubierto muerto en su Roadster Riley en Mill Street, en Newtownards, después de chocar con el automóvil de un agricultor. En su funeral, cientos de dolientes le rindieron homenaje y lo vieron ser enterrado en un lugar familiar en el antiguo cementerio de la abadía de Movilla de la ciudad. Después de su muerte, un viejo amigo de la escuela guardó su joya masónica durante muchos años antes de presentarla al Consejo Municipal de Newtownards y exhibirla en la cámara del alcalde de las oficinas del consejo. Más tarde, una calle en la ciudad fue nombrada en su honor y en 1997 se inauguró una estatua suya fuera del ayuntamiento. Los logros de Mains son extraordinarios, especialmente el ataque en Thamet. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Bueno, eso es todo por ahora. Si disfrutaste este video, por favor danos un me gusta y déjanos saber en los comentarios qué piensas. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el icono de notificación para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se suban. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.